esos conceptos. Y pues estas definiciones que hemos visto eran para una fuerza constante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fuerza que es variable? ¿Sí? Y ese es el caso, digamos, de un resorte, ¿verdad? En el caso de un resorte, pues la fuerza es variable. Entonces veamos esa situación. Tenemos aquí el trabajo y energía con fuerza variable. Pónganse que tenemos aquí este gráfico. Vemos aquí que la fuerza se aplica y el objeto se mueve de una posición X1 a una posición X2. Obviamente aquí en X1 hay una fuerza 1 en X y aquí en la posición 2 una fuerza 2X. Entonces vemos que, según el gráfico, la fuerza es variable, ¿verdad? Si fuera constante, fuera una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ese caso en que la fuerza es variable, entonces el trabajo se calcula, ¿verdad? Con la integral que va desde la posición 1 a la posición 2 de esa fuerza X, o de la función, ¿verdad? Sería en ese caso, ¿verdad? De la fuerza con respecto al tiempo. Entonces, esa sería pues la forma de calcular el trabajo cuando la fuerza es variable. ¿Sí? Y bueno, la definición de integral, recuerden que es el área, ¿verdad? Si se ven, por eso está sombreada esta área bajo la curva, ¿verdad? Sí. Pues dándonos a entender, ¿verdad? Que el trabajo, en otras palabras, pues es el área que hay bajo el gráfico, ¿verdad? O bajo la curva de la función de fuerza que estamos analizando. Entonces, de esa manera, pues calculamos el trabajo. Entonces, como les decía, un ejemplo de una fuerza variable es la fuerza que hay en un resorte. Se le llama la ley de Hooke. Entonces, analicemos un poco esa parte del trabajo realizado por un resorte. Pues vamos a ver algunos ejercicios más adelante, en los cuales pues eh, se incorpora o tenemos un resorte en el sistema que vamos a analizar. Bueno, entonces, si analizamos un resorte, tenemos aquí que la fuerza necesaria para estirar un resorte ideal es proporcional a su alargamiento, ¿verdad? ¿Sí? Supóngase que aquí tenemos el resorte en su posición relajada, lo estiramos a una distancia X, entonces la fuerza estaría dada por K por X, donde K se le conoce como la constante del resorte. Que es propia del resorte. ¿Sí? Si es un resorte, por decirlo así, delgado, fácil de comprimir o de estirar, pues la constante K será pequeña. Si el resorte es grueso, robusto, difícil de comprimir o de estirar, en ese caso la constante K tendría un valor bastante grande. Entonces la constante K del resorte es propia del resorte, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esa fuerza también se le llama fuerza de restitución del resorte, ¿verdad? Porque cuando se estira el resorte, si se fijan, hace una fuerza en sentido contrario. Y si yo comprimo el resorte hace una fuerza en sentido contrario. Entonces, se le llama fuerza de restitución del resorte, que también se le llama la ley de Hooke, que vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la fuerza requerida para estirar un resorte. La constante K por la distancia que estamos estirando el resorte. Entonces,
Dice aquí que la observación de que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento cuando este no es demasiado grande fue realizada por Robert Hooke en 1678 y se le conoce como la ley de Hooke. Entonces Robert Hooke pues, fue un físico bastante famoso en su época, ¿verdad? Eh, que vivió pues, en la misma época de Newton, ¿verdad? Y bueno, tenían discusiones bastante fuertes entre ellos dos, ya que no se ponían de acuerdo en algunos temas de física, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces es bastante famoso. Y bueno, fue el que primero hizo las observaciones, como dice ahí, de cómo actuaba la fuerza en un resorte. Entonces, en honor a él, pues se le puso la ley de Hooke, que es esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Esa ecuación sencillita, ¿verdad? De constante K por X. Bueno, entonces vemos que esa fuerza, pues, varía con respecto a X. Y vemos que sería una función, ¿verdad? Una función lineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcular el trabajo que se realiza sobre un resorte o realiza un resorte? Pues como vemos, como es una función lineal, entonces no es una fuerza constante. Entonces hay que aplicar la definición, ¿verdad?, de trabajo para una fuerza variable que acabamos de ver. Entonces sabemos que es la integral, ¿verdad? Entonces, el trabajo sería desde la posición de relajamiento del resorte, 0, hasta una posición X, de esa fuerza del resorte con respecto a X. Y la fuerza del resorte sabemos que es K por X. Entonces, pues derivando eso, pues es integrando eso, ¿verdad? Pues una integral bien sencilla, ¿verdad? Sería pues un medio de K por X al cuadrado. Entonces, de esta manera podemos encontrar el trabajo que se realiza sobre un resorte. Y bueno, y como les mencionaba anteriormente, y es obvio, ¿verdad? Que la fuerza pues es el resorte, K por X, es una línea recta, ¿verdad? Sí, esa es la ecuación de una línea. Entonces nos dice aquí que pues el área bajo la línea representa el trabajo realizado sobre el resorte cuando éste se estira de una posición x sub 0, de un x igual a 0, perdón, a un valor máximo x. Y esto es el trabajo, la ecuación que encontramos, ¿verdad?, integrando esta función. Entonces, pues, tenemos aquí x, ¿verdad?, que se estira el resorte, cómo varía esa función con k, ¿no? Entonces, pues el área bajo la curva, como sabemos, pues es el trabajo, ¿no?, que realiza el resorte. El concepto de integral. Entonces aquí tenemos pues, un resorte que está en su posición de relajamiento, ¿verdad? En x igual a 0, luego pasa a una posición x1 y luego una posición x2. Entonces cada vez pues se ve aquí desde la posición 1, se estira el resorte, luego se estira mucho más a la posición x2, ¿verdad? Entonces pues la integral, ¿verdad? Ese trabajo, ¿verdad?, que se hace desde x1 hasta x2, pues sería la integral, ¿verdad?, la posición 1 a la posición 2 de la fuerza con respecto a x. Y la fuerza, pues sabemos que es k por x, que hay un medio de k por x final al cuadrado, menos un medio de k por x inicial al cuadrado. Y eso sería, pues entonces, el trabajo realizado sobre el resorte. Entonces, pues de esa manera podemos encontrar el trabajo. Entonces ahora, pues, podemos ya sumar, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, el efecto del resorte en un sistema, ¿verdad?,
que nos piden encontrar el trabajo, y, o cuánto se comprime un resorte, o con qué velocidad llega un objeto, ¿verdad? Cuando sale disparado por un resorte. Son los problemas, pues, típicos que nos podemos encontrar, ¿verdad? En este tipo de situaciones en las que cuales tenemos un resorte. Bueno, entonces, veamos un problema en el cual pues podamos ver la aplicación de esta parte de trabajo para un resumen. Entonces recuerden que estamos en el capítulo 6. Entonces veamos el problema 85. Bueno, en este problema nos hablan de un bloque de 5 kilogramos que dice que se mueve con una velocidad inicial de 6 metros por segundo en una superficie horizontal sin fricción hacia un resorte. Una constante de fuerza de 500 newton por metro, que está unida a una pared. El resorte tiene una masa despreciable. Calcule la distancia máxima que se comprimirá el resorte. Inciso B, si dicha distancia no debe ser mayor de 0.15 metros, ¿qué valor máximo puede tener la velocidad inicial? Bueno, si comenzamos con los datos, pues tenemos aquí un bloque, tiene cierta masa, una masa de 5 kilogramos, se mueve con una velocidad inicial de 6 metros por segundo, la constante del resorte de 500 newton por metro. Luego en el inciso A nos preguntan por la distancia, ¿verdad? Máxima que comprimirá el resorte. Y luego la velocidad inicial máxima, ¿verdad? La velocidad inicial máxima, sí, lo que va a comprimir el resorte sería 0.15, ¿verdad? Metros. Bueno, entonces, si se fijan, pues tenemos aquí la figura, el resorte con su constante de fuerza, la velocidad inicial del bloque con su masa, y pues en esa dirección pues, va a comprimir el resorte. Entonces, en primera instancia, en el primer inciso, pues nos preguntan por esta distancia de acá. Esa distancia X que va a comprimir el bloque, el resorte, ¿verdad? Cuando llegue, pues, cuando lo comprima, pues, va a llegar al reposo, ¿verdad? Se va a detener el
bloque, ¿verdad? Entonces va a pasar de una velocidad inicial de 6 metros por segundo a una velocidad final aquí de cero, ¿verdad? ¿Sí? Cuando comprima al resorte. Entonces ese sería pues el análisis que deberíamos de hacer del problema. Bueno, entonces ahora la pregunta es cómo lo resolvemos, por dónde comenzamos. Pues hay que usar conceptos que ya conocemos, por ejemplo el de trabajo neto, ¿sí? ¿Se recuerdan? Habíamos visto el concepto del teorema de trabajo-energía, que nos decía que el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿verdad? Y bueno, si se recuerdan, eso era el teorema de trabajo-energía. ¿Sí? Que relaciona el trabajo con lo que es la energía cinética, ¿verdad? Bueno, entonces, si analizamos bien este teorema, pues si se fijan, tengo la energía cinética inicial, ¿verdad? Porque tenemos una velocidad inicial del bloque. La energía cinética final, pues eso sería cero, ¿verdad? Estamos asumiendo que cuando el bloque comprima el resorte, en ese instante se detiene, ¿verdad? Entonces su velocidad sería cero. Bueno, entonces eso es lo que tendríamos. Otros conceptos que hay que recordar, por ejemplo, el de energía cinética, ¿verdad? El concepto de energía cinética que vimos en la última clase nos decía que eso era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces eso es energía cinética. Y el otro concepto que acabamos de ver es el de el trabajo realizado por el resorte, ¿verdad? Trabajo realizado por el resorte, sabemos que es un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Que eso es lo que acabamos de ver. Entonces, sería el trabajo del resorte. Entonces, eso sería lo que vamos a aplicar eh, en este problema. Bueno, entonces, comenzamos con el teorema de trabajo-energía. Entonces, si lo escribimos por acá, pues me quedaría que el trabajo neto pues sería igual a la energía cinética inicial, ¿verdad? Que sería menos un medio de la masa por la velocidad inicial del cuadro. Bueno, ahora hay que ver quién es este trabajo neto, ¿verdad? Si recordamos la definición de trabajo neto, pues es la suma de todos los trabajos, ¿verdad? Que se efectúan sobre el sistema o sobre el objeto que estamos analizando. En nuestro caso, el bloque es el que se mueve, ¿verdad? Cuando comprime el resorte realiza un trabajo negativo sobre el bloque, ¿verdad? Recuerden que estamos analizando el movimiento del bloque con sus energías cinéticas.
Entonces el resorte realiza un trabajo negativo sobre el bloque, ¿verdad? Porque lo detiene, ¿verdad? Es un trabajo en contra del movimiento del bloque. Y si recordamos las definiciones que habíamos visto anteriormente de trabajo, si la fuerza, si el trabajo se realiza en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Entonces el trabajo del resorte sería negativo, ¿verdad? Porque es en contra del movimiento. Entonces quedaría el trabajo del resorte, que sería nuestro trabajo neto, porque no hay otro trabajo más, ¿verdad? Que se realice. Es la fuerza del resorte es la única que realizaría trabajo, ¿verdad? No hay otra fuerza externa. Entonces me quedaría menos un medio de K por X al cuadrado igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial. Entonces puedo cancelar los un medio, ¿verdad? Aquí, este otro de acá. Y lo que andamos buscando es la distancia máxima, X, que el bloque puede comprimir el resorte. Entonces, despejando, pues veamos cómo nos queda. Entonces nos quedaría X cuadrado igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado dividido entre K, ¿verdad? Luego pues aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? A ambos lados de la ecuación. Cancel. Entonces, X sería raíz cuadrada de la masa del bloque, que es de 5 kilogramos, por la velocidad inicial, que es 6 metros por segundo, cuadrado, dividido entre la constante del resorte, que son 500 newtons sobre metro. Entonces, la distancia X que lo que va a comprimir el resorte, ¿cuánto sería? Calculen eso. ¿Y quiere el valor exacto o aproximado? Decimales está bien. Ah, me da 0.24. 0.24. A mí me da 0.6. Bueno, alguien. Ajá. 0. ¿Cuánto? 6. Ok. 0.6 metros. No olviden ahí sacar la raíz, ¿verdad? Entonces 0.6 metros sería lo que comprimiría el resorte, ¿verdad? O sea, más o menos 60 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que el bloque comprimiría el resorte. Bueno. Luego en el inciso B nos piden lo contrario. Ahora me dan la distancia y queremos saber cuál es la velocidad que debe tener el bloque. Entonces hacemos un análisis similar, ¿verdad? Para el inciso B. Pues partimos de la misma definición, ¿verdad? El trabajo neto igual a la energía cinética inicial. Entonces al final pues me quedaría lo mismo, ¿verdad? Menos un medio de la constante del resorte por X al cuadrado igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado.
Que se cancelan pues, los medios. Ahora conozco X, la constante, masa, y quiero encontrar la velocidad inicial. Entonces, me quedaría K por X al cuadrado dividido entre la masa igual a la velocidad inicial. Esta sería la velocidad máxima que puede tener para comprimir esta distancia X. Entonces, de nuevo, pues, aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? Al lado de la ecuación. Entonces, la velocidad inicial sería raíz cuadrada, pues, de K por X, ¿verdad? Entonces, K es 500 newton por metro por X cuadrado. X en este caso ahora es 0.15, ¿verdad? 0.15 metros al cuadrado. Y la masa es de 5 kilogramos. Entonces la velocidad inicial, que sería metros por segundo, ¿verdad? ¿Los demás, de acuerdo? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, esa sería la velocidad, perdón, sí, la velocidad inicial que debe tener el bloque para poder comprimir al resorte en una distancia de 0.15 metros o 15 centímetros. Entonces, se fijan, cuando la velocidad es mayor, cuando teníamos 6 metros por segundo, pues lo comprimió 0.6 metros, ¿verdad? O 60 centímetros. Entonces, pues, esa sería la aplicación de lo que sería el teorema de trabajo-energía, energía cinética, y el teorema de, perdón, el trabajo realizado por el resorte, que sería, pues, el nuevo concepto que estamos introduciendo, ¿verdad?, en la resolución de problemas. Más adelante en el capítulo 7, pues vamos a ver otros métodos, ¿verdad? Que es la conservación de la energía para resolver este tipo de problemas. Ahorita lo estamos haciendo bastante conceptual, pero más adelante cuando los problemas comiencen a complicarse, cuando veamos ya energía potencial y tengamos otras variables, pues vamos a ver ahí otros métodos más prácticos para resolver los problemas. En este momento pues estamos introduciendo, ¿verdad?, el tema, los diferentes tipos de energía y conceptos importantes que vamos a ir aplicando a lo largo de este capítulo y el siguiente, que pues totalmente de energía. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Relativamente sencilla.